Y yo respondí uno ahí que era de Oribe, que preguntaba si la grabábamos, pero le dije, ya vamos a grabar. Lo mismo, las que se han dado están grabadas en el aula, ¿verdad? Ahí en el aula Está virtual. grabada en la nube, y ese le tiene que preguntar Ahí a están en el campus, Diana, en el aula. Bien. Ley Sofía dice que, buenas tardes, profe, en mi caso yo ya terminé de hacer los ejercicios, pero no sé dónde enviarlos. Bueno, un poco creo que ya le respondiste en la introducción, digamos, en la clase. No sé si quedó alguna Se duda están sobre eso. adelantando a todo lo que se puede llegar a hablar y ahí sí les preguntamos si tienen alguna duda, sobre todo lo que hemos pensado hablar y volveríamos con... Esto quedarían Sí, cosas sí, que gracias, se profe, hablaron en dice. la clase Contestó anterior. ahí que ya entendió. Tienen que enviar por el campus y en algún momento nos van a dejar ese material, digamos, físico en la UTN. Pero bueno, ya seguramente no vamos a... de todos modos, acá están todas las especialidades, ¿no? Seguramente somos casi 50 alumnos, hay casi 50, pero después nos vamos a dividir y seguramente vamos a hacer menos, así que ya nos vamos a organizar un poco mejor. Sí, voy a hacer una aclaración, por favor, que pongan... Son las dos comisiones, Víctor, se dividen, o sea que más o menos el número puede ser lo mismo. Es importante que sepan poner en esa carpeta, que le hagan una carátula a mano, que diga el nombre, apellido y qué ingeniería o qué especialidad van a cursar, porque como nosotros después nos dividimos también, ya sabemos quién va a estar en cada una de las especialidades de ingeniería. Yo apuntaría y preguntaría primero a Sofía, que me dice que ya terminó, viene después la técnica, Sofía. Si me puedes responder en el chat, te lo voy a agradecer. De todas maneras, no, profe. Bueno, no tuviste duda, veo que pusiste a trabajar y no te generó ninguna duda. Tendríamos que verlo también, porque vamos a tratar en la medida de lo posible. Sofía, si vos pudieses mandar una foto, no sé cómo ni a quién, para que lo compartamos ahora y veamos y podamos hacer algunas observaciones. Pero bueno, lo que está planificado hoy, que veamos con ustedes, lo que es la unidad número, este teórico número 1, perdón, en donde vamos a hacer una introducción muy general referida a lo que son los sistemas de representación y lo que tiene que ver con los útiles que vamos a utilizar. Hola, esa señorita. Una nueva alumna tenemos. Sí, los quería saludar, así que hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Aprovecha a dormir siesta, Victoria, está lindo. Sí. Hermoso. Chao. Chao, Victoria, hasta luego. Bueno, chao. Bueno, yo no estoy, sí estoy como anfitriona. Voy a compartir la pantalla, si estamos de acuerdo todos, profe, si les parece, para que arranquemos con ese teórico. Sí, y bueno, y que apenas terminemos la parte teórica, vamos a tomar todas estas dudas, porque vamos a seguir un poquito sobre la modalidad. Por ahí, Sofía, si tiene audio, no sé si tendrá audio, sería bueno que por ahí nos cuente un poco la experiencia de haber hecho el trabajo, que comparta a ver cómo les resultó, ¿no? Sería bueno si nos podría comentar el... Por supuesto, por supuesto. Bueno, no sé si estará escribiendo, pero bueno, cualquier cosa que escriba Sofía y habla. Les estaba diciendo que, bueno, este teórico hace referencia a lo que sería una introducción general de lo que son los sistemas de representación y el tema de lo que serían los instrumentos de dibujo que vamos a ir viendo y nos va a dar pie para poder introducirnos con respuestas y aclaraciones en el tema de la práctica. Profe Roy, voy a apagar mi micrófono. Bueno, pásalo. En este caso están poniendo que se traba si prende el micro, oye,
en este caso dejen apagado todo y quédense para ver esto. O sea, no hay problema ahora de que veamos, ¿sí? En el momento que estamos Claro. interactuando es que necesitamos, ¿sí? Exactamente, si ustedes consideran o ven que apagando las cámaras y el micrófono pueden tener una mejor visión y una mejor conectividad para poder ver el PowerPoint, la presentación, bueno, apagan un rato y después volvemos a encender las cámaras. De acuerdo. Bueno, tomamos esto ahora como una introducción, lo que llamaríamos la parte más teórica de lo que es la práctica o este taller teórico-práctico. Lo tomamos como un primer teórico, ¿verdad? Yo sé que de última, hablar de este tema, cómo sería una reseña de lo que es el dibujo técnico, cómo desde el primer dibujo se puede pasar a lo que es sistema de representación en un primer curso de la carrera que sea que han elegido dentro de lo que es ingeniería, es más largo, es una cosa más densa, ¿no? Pero bueno, vamos a ir directamente a lo que nos interesa, o sea, cómo pasamos de un dibujo a un dibujo técnico, y del dibujo técnico, que pareciera que es una cosa que yo creo que le dijimos a ustedes en la primera clase, bueno, pareciera como que es una materia más, y nadie sabe cómo es, y de última no sabemos cuáles son sus expectativas, pero es una materia que tiene su cierta importancia, su prioridad, cuando entendamos de qué se trata, ¿verdad? Y es lo que queremos explicar ahora, y haciendo la salvedad que sabemos que esto es una reseña, y que es una gran síntesis, porque es mucho lo que se podría hablar, pero creo que vamos a llegar a entendernos. Si vemos al hombre ahí, lo queremos poner en una reseña, o sea, partiendo de la historia, desde que empezó esta historia hasta que del tema que estamos viendo, que es el dibujo. Bueno, yo tengo que decir que este hombrecito, a lo mejor de otra forma, sería el hombre de las cavernas, ¿verdad? En la prehistoria. Y bueno, este hombre cuando comienza a querer dar una forma a su expresión, o sea, tiene distintas formas de darla, ¿verdad? A la expresión. Y entonces se veía la parte gestual, sabemos que lo ha usado, o sea, los gestos. Sabemos que ha habido una época en la parte oral, donde él habla, hay una parte gráfica y hay una parte escrita. Obviamente que la parte escrita es cuando tenemos que llegar en un punto de la historia en que se empezó a utilizar la escritura. Para que pasara eso, pasaron ciertas cosas antes, y unos cuantos años. Entonces, más cerca de lo que sería lo gráfico, sobre lo que él intentaba comunicar a la gente que tenía cerca. El hombre no vive solo, el hombre, como ser viviente, vive en sociedad. Entonces, lo primero que hace es vivir con un mínimo grupo cercano, y luego ya es un grupo más amplio. Tenemos antecedentes de que eran distintas tribus, de que eran distintos, por ejemplo, Edad Media, bueno, distintos reinados, distintos pueblos que venían cada uno con su autoridad, y según ha sido la historia, bueno, el tema que uno quiera tratar va a saber, pero lo que hace la parte social y que el hombre a su vida diaria, tenemos que decir que para expresar esa necesidad que tenía de expresarse junto a otro, de emitir un mensaje, lo hizo a través de gestos y lo hizo a través de la gráfica. Esa gráfica, en los primeros antecedentes, siempre caemos en que han sido símbolos. O sea, si vamos a la parte de lo que es los primeros antecedentes, acá tenemos 3 gráficos que tienen distintas formas de expresión, ¿verdad? Y aparece el primero, que yo creo que lo tienen que haber visto en otras situaciones o en otras, considerando otros temas, que son las pinturas rupestres. Hasta en Argentina hay la Cueva de las Manos, que está en el sur, es conocida porque justamente se han encontrado antecedentes de la primera época manifestando las intenciones de este hombrecito que se comunicaba, diciendo, bueno, a veces que comía, cómo hacía para tenerlo a esto, a su primer rebaño, cómo era el tema de cazarlos, cuáles eran sus primeras herramientas. Y bueno, esas son las pinturas rupestres. Así como está la Cueva de las Manos en Argentina, en España está la Cueva de Altamira, cuevas de Altamira que han servido justamente de mayor antecedente para todos. Y si seguimos un poco más en la historia, vemos que allí es donde se empieza
a redondear el tema en lo que hace a jeroglíficos. Cuando han estudiado en el colegio, o si han estudiado otra cosa, o si han hecho algún curso, los jeroglíficos son típicos de la escritura egipcia, la forma de expresarse de los egipcios. Bueno, estas simbologías eran, con lo poco que se tenía, también hacer algún tipo de manifestación, que ya no es copiar lo que tienen cerca, sino que representarlo a través de un símbolo. A lo mejor lo que dice ahí seguramente es que come, que hace, o sea, sus primeras manifestaciones, pero las hace en piedra y con un punzón o con lo que tiene, otra piedra que le va dando forma de punta. Bueno, las primeras podrían haber sido manchadas con algún tipo de material para darle eso, pero las distintas manifestaciones se fueron llevando a edad antigua ya con los jeroglíficos. Y si uno sigue así en el tiempo y hiciera un salto largo, llegaríamos a hoy que hoy las formas de expresión gráfica son variadas. Podemos llegar a encontrar esto, que puede ser una expresión de lo que es una ciudad, o lo que es algún conurbano, o donde, digamos, una metrópolis, pero nos está diciendo algo donde está presente el hombre y su mensaje, su comunicación con los demás. Entonces, la representación gráfica debemos reconocerla como un lenguaje de todos, universal. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente sirve para que todos nos entendamos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir rescatando. Si venimos de forma de expresión, la gráfica. Esta parte de representar gráficamente, desde el primer antecedente hasta los nuestros, hasta los actuales, ha sido utilizado como un lenguaje universal. O sea, podemos interpretar en cualquier lugar lo que está diciendo. ¿Seguimos, Diana? Y bueno, acá queremos ver esto porque también somos conscientes de que en realidad dibujo técnico estamos acá representando, le falta uno de los integrantes del equipo que anda con unos problemitas, pero es ingeniero. Pero bueno, sepamos que, y bueno, y la casualidad digo que los otros tres somos arquitectos, entonces y estamos enseñando esta materia acá en ingeniería. Los ingenieros y los arquitectos somos los primeros en usar la expresión gráfica como una comunicación. O sea, somos los que tenemos más manejo de la expresión gráfica como un lenguaje, como nos sirve a nosotros como para decodificar un mensaje que nos da a otra persona, ¿verdad? Y entonces, lo primero que hacemos es expresar ideas. Y de las ideas, las etapas de lo que puede llegar a ser un proyecto, bueno, un perfil, una idea de proyecto, un proyecto ejecutivo, o sea, un proyecto que se puede ejecutar, un proyecto que puede tener una parte, una etapa, lo que va a ser, digamos, eh, materializado en plazos, o sea, desde el primer antecedente de lo que queremos decir, queremos mandar una idea o queremos leer de alguien que hable nuestro idioma, nuestro lenguaje, este lenguaje que nos sirve como de comunicación, la expresión gráfica, podemos interpretar lo que nos quiere decir. Entonces, no solo arquitectos e ingenieros en Argentina, sino, ni en La Rioja, sino que arquitectos e ingenieros en el mundo. O sea, esta comunicación que decimos que es universal, es porque por un camino o por otro, se lo está llevando a que sea un lenguaje que se lo pueda leer bajo una reglamentación o alguna normativa de manera universal, globalmente. Se sabe que hoy a mí me llega una caja y capaz que hizo una compra mi hijo en China. Y bueno, y tenemos que ver que hasta los gráficos de cómo se arman cualquier pieza de las que podemos comprar en Easy tienen la expresión gráfica. Y a lo mejor hay cosas que él no estudió porque no estudió dibujo técnico, pero le permite a él entenderlo y a una persona más técnica le permitirá decirle a lo mejor un poco más de detalle. Pero también es el lenguaje que se usa como comunicación allí. Eso en cuanto a los folletos, ¿verdad? Para armar o para entender algunas piezas. Y cuando está puesto acá el gráfico tenemos dentro de lo que sería la rama de los ingenieros, para ya ir dando el perfil y la orientación, que ustedes sepan que es casi un equipo que trabaja en conjunto, el ingeniero y el arquitecto. Nadie está por encima de nadie acá. Los equipos de trabajo hoy tienen cualquier cantidad de gente, tiene especialistas que asesoran en temas específicos, y encima puede haber consultas a técnicas, a alguna consultora o algún tema que necesiten más detalle, más desarrollo.
pero trabajamos siempre casi al mismo nivel, integrando equipos de trabajo. Y bueno, el tema de lo que puede estar expresado acá, como si fuera un componente de estructura, ¿verdad? Puede ser un puente, puede ser un transbordo o algo como para unir algo. Digámoslo ahí, pero es una estructura la que se está manifestando. Yo lo entiendo así. Y el ingeniero vial tendrá un poco más de apertura para entenderlo. Y vemos a la derecha un croquis, no es un plano técnico, parece un croquis a mano alzada, ¿verdad? A mano, donde hay una serie de manifestaciones gráficas ahí que a mí me sirven para entender. Bueno, ¿cuántas plantas serán? ¿Serán las losas estas? 1, 2, 3, 4. Tendré entonces la planta baja y 4 pisos. Tendré al nivel de piso, digamos ahí. Y bueno, y hay un bloque acá que está haciéndose, construyéndose, y acá al lado hay una separación y hay otro bloque. O sea, me está dando a mí mucha idea de lo que quiso expresar el que lo hizo. ¿No? Siendo dos especialidades distintas, cómo lo llegan a perfeccionar y a manifestar a su trabajo. Y acá viene en otro tipo de graficación, o sea, dentro del mismo lenguaje, pero ya tenemos una graficación en la parte inferior, donde dice, por ejemplo, a la izquierda hay una serie de detalles, todo está utilizado con alguna herramienta de estas que son de apoyo para digitalizar el trabajo y para dar más información. Y tenemos, por ejemplo, cuando ya aprendo a leer, yo digo, bueno, el gráfico larguito de arriba es un plano donde aparecen unas líneas de tipo ondas abiertas, que son cotas, o sea, cotas de altimetría, que me dan la información de la altura del terreno, o sea, todo eso que yo estoy diciendo ahora, yo lo aprendí con dibujo, o sea, no lo aprendí con otras materias. Y es como que estoy interpretando a través de manifestaciones que ha hecho alguien usando mi mismo lenguaje. ¿Qué lenguaje? Gráfico, el lenguaje del dibujo. Y bueno, entonces decíamos que lo que es una manifestación de este tipo tiene que ser gráfica, porque no puede ser otra cosa. O sea, son símbolos, pueden ser líneas y pueden ser cifras. Los tres mezclados, los tres juntos, o solo símbolos y cifras, o solo líneas y cifras, pero esa es la parte del gráfico. Es universal, dijimos, tiende a ser universal cuando se termina de perfeccionar esto y está todo tan, digamos, utilizado, generalizado, es para todo el mundo. A mí me permite leer pila de trabajos o proyectos que se han hecho en China, en otro lado, y yo los puedo leer mediante, siempre usando esta expresión gráfica, manejándonos en eso, los que somos técnicos. Y preciso. O sea, acá no hay cuestiones de que se le pueda hacer una puntita más, un lunarcito, no, esto es preciso. Cada cosa se dice de esta manera. Hay que usarlo, practicarlo, y con eso se va adquiriendo la rapidez y la agilidad y ser un profesional en esto, ¿verdad? Diana, ahí está. Entonces, en este caso, lo que queremos hacer... ¿Cómo? Se demora para que pase por eso. Muy bien. Sí, que se cargue, ¿no? Sí, yo me olvido. Si vamos a hacer un poquito por qué lo hemos dibujado en cierto orden en la otra diapositiva, y acá lo vemos como ordenado ya en una línea vertical, tendríamos que ver que tiene esto una evolución de acuerdo a lo que es la historia. Y si dijimos, bueno, sí, esto de lo que es manifestaciones que se hacen de pinturas que no son terminadas y están hechas en paredes que se han ido, techos de alguna gruta, porque bueno, ese antecedente a hoy aparece como si fuera un producto de lo que es, y ahora no me sale el nombre del arqueólogo, ¿verdad? De la persona que está trabajando y encuentra restos o cosas y tiene que empezar a sacarlos a la luz y verlos. Bueno, esto está sin acabar y sin, porque tiene ese tipo de tratamiento, y se lo encuentra en las bóvedas o en paredes de estos lugares que digo como se ha descubierto acá en el sur, en la de las manos. Seguramente eran manos puestas, ustedes se lo han visto, se ha usado mucho. Y bueno, y esas manos son de humanos, son de gente que quería hablar, que quería decir algo. Y acá un poquito a lo mejor más adelante, o ya cuando dejó de hacer las manitos solas, bueno, ya hacía cómo se
cómo vivía con los demás, cómo hacía o cómo trabajaba sus alimentos, o cómo usaba sus herramientas. Pero bueno, desde la prehistoria empezamos con los antecedentes. Y no vamos a detenernos mucho en decir, mira, esto pasó en la Edad Media, esto pasó en la Edad Antigua, vamos haciendo saltos, ¿verdad? Donde hay cosas más interesantes. Un poco así hasta que se creó la escritura y se dio todo un movimiento de que se hablaba, perdón, se pasaba todo, se transmitía escrito. Pero llegó el Renacimiento, y en el Renacimiento, obvio, lo dice el nombre y todo, y pónganse más o menos siglo XV, XVI, XVII, digamos, todo el mundo estaba preocupado como para decodificar ya, pero cosas más profundas, o sea, ya el hombre sabemos que vivía así, que vivió en sociedad, pero el hombre ya en el Renacimiento y unos cuantos siglos más avanzado en el tiempo que lo que era la prehistoria, ya quiere reflejar la realidad y le interesa hacerlo a través de una, si bien usan la escritura porque tratan de hacerlo a través de todo lo que pueden dejar documentado, lo quiere ver, pero ya con una realidad que sea lo más fiel posible. Y entonces nos encontramos con que esta gente, que eran los primeros escultores, los primeros constructores, en realidad, los primeros pintores, los primeros que se destacaron en alguna de las artes, que fue el gran momento de todas las artes, aparecen los artistas que trabajaban con la pintura y con la escultura, se empezaron a preguntar cómo era esto y cómo podríamos hacerlo mejor. Y bueno, surgió allí un exponente importantísimo que se ha destacado en todas las ramas de lo que tenga que ver con el arte, que es Leonardo da Vinci. Ustedes lo habrán visto en manifestaciones en distintos lados. Pero bueno, ¿qué hace? ¿A qué? Trabajó para lo que era la pintura, se desarrolló con la pintura, con la escultura y con la arquitectura. Y él, más que nadie de toda esa época, preocupado en poder dar una descripción más fiel de la realidad a través de su arte, ¿verdad? Y entonces aparece lo que está acá a la izquierda, en el medio, que es un gráfico donde aparece como si tuviéramos unos croquis, o como cuando uno comienza a tomar un lápiz y empieza a pensar en algo y lo quiere manifestar. Cuando uno inventa o ingenia o hace lo que ustedes van a hacer poquito tiempo de aquí en adelante, para lo que es cuando empiecen a trabajar elaborando cosas, diseñando cosas, ya cuando ustedes hagan trabajos de proyecto, diseño, y que lleguen a materializarlo, el ingeniero hace cosas que hacen falta. O sea, el ingeniero es una persona que va a estar formada para poder atender y dar solución a problemas que tienen que ver con el arte de la construcción, el arte de la parte de la construcción hidráulica, la construcción civil, la construcción electromecánica, pero es una persona que, bueno, en algún caso había unos memes y algunos gráficos cómicos de los ingenieros, y te pasa algo, te falta, llama al ingeniero, ¿sí? Ya no es el plomero o el electricista, ya es una persona que sabe más, que sabe y que sabe hacer encima. Entonces, bueno, en este caso, preocupado por una razón de por qué está el hombre, por qué está filosóficamente el hombre en tal situación, en el Renacimiento, este hombrecito Da Vinci ya le interesa, tiene sumo interés en dejarnos manifestaciones respecto de cómo haría para construir la rueda, por ejemplo, que la rueda se inventó, pero bueno, después esto está como que cuando uno empieza a verla, y más que nada dibujada la rueda en algunas situaciones que no la vemos, así como si fuera una foto de frente, solamente como si fuera viéndole dos dimensiones, ¿verdad? Bidimensional, o sea que le vemos el largo que tiene, podemos discernir que es media redonda, que termina así con una parte redonda. El otro gráfico que tiene allá arriba, él incorpora, y es un gran avance, que le interesa hacerlo, incorpora lo que es, en este tipo de gráficos, la perspectiva. O sea, él incorpora que nosotros podamos ver un objeto que está en el espacio, o sea, no lo vemos como puesto un cuadro contra una pared y decimos, está ahí, mira, te ve el ancho y el alto, ya tenés toda la información. No, él es capaz de mostrar una cara, que es una tercera línea en el dibujo, que nos da profundidad.
Y bueno, a través de eso se avanzó muchísimo, pero este hombrecito, pasar de hacer obras y empezó a generar esto, y lo quería dejar plasmado para que quedara el antecedente y después se pudiera usar. Y aparece también lo que decimos el dibujo artístico, o sea, el dibujo aquel que ya se tiene que empezar a diferenciar de lo que es el dibujo técnico. ¿Por qué? Porque ya ya es pura imaginación, puras sensaciones, colores, cuestiones que hacen a la percepción que tiene uno de distintas cosas. Y justamente esas ideas las da a través del dibujo artístico con alguna, digamos, inclinación que puede ser lo que es la parte de una parte natural, o sea, dibujar cosas que son, que uno las ve, las quiere materializar, o algún dibujo con alguna reminiscencia de lo que es el impresionismo, de lo que es la parte del dibujo de épocas, de distintas épocas, como se lo ha clasificado, el cubismo. Bueno, no podemos decir que es lo mismo que un dibujo técnico. El dibujo técnico está más para el lado de lo que hace acá Da Vinci y está expresando con una representación y siguiendo algunas leyes, formas, dimensiones, y se lo hace de forma exacta, o sea, lo más cercano a la realidad que podemos. Pero son cuestiones más objetivas, están puestas y las sabemos leer y significan cosas que se materializan, que existen o que van a existir, ¿sí? Entonces, acá es donde empezamos a hablar del dibujo técnico, cuando podemos hacer una división de lo que es, entre todo lo que veníamos viendo, este dibujo que se acerca más a representar formas, con medidas, con exactitud, y justamente, fíjense que hay dos formas de expresar. Hay una que es casi muy ortogonal, que tiene solamente líneas rectas que van de alguna manera vinculándose, y a la derecha ya hay otra forma de representación, que ya es un poquito lo que quería hacer Da Vinci, pero hecho con un objeto que se va a materializar o que ya se ha hecho. Y fíjense, es una componente de una máquina o lo que fuere, puede ser hasta la forma de una construcción civil, pero que se nota así que tiene una base que es cuadrada, que tiene 4 pilares que la sostienen, y después viene un gran cilindro arriba. Y yo puedo llegar a construirlo igual que lo que me está diciendo el papel, entonces ya es para verlo materializado, o lo dejo como un antecedente, pero cumple con esa condición. ¿Sí? Es una representación, va bajo distintas normas y con un lenguaje específico. Y bueno, y cuando estamos acá casi a paso de lo que era el Renacimiento, aparece también un personaje, Gaspar Monge, que bueno, por el nombre y todo, francés, donde él, le podemos decir que nos deja en las manos una herramienta, pero espectacular. Este hombrecito no solo se preocupó por decir, bueno, sí, hay objetos que yo los puedo representar de la realidad, los tengo que llevar a un papel. Y él generó un método, digamos, que basándose en la geometría analítica tridimensional, hace la parte de representación gráfica de lo que sería lo que podemos ubicar en un punto en el espacio, ¿sí? Y entonces el método de Monge tiene el gran beneficio de darnos a nosotros todas las herramientas y el método en sí para decir, yo estoy viendo un cubo que está colgando de algo o está apoyado sobre cierta parte, y sí, es un cubo, les veo las 3 caras, todo porque yo lo giro, lo miro de abajo, qué sé yo. Pero ¿cómo hago yo para llevar eso a mi papel y que me sirva a mí para decir, bueno, mira, esa forma cúbica es tal cosa, es un elemento que yo lo proyecté, yo soy el creador, y lo voy a patentar y voy a hacer de eso una parte de una máquina? Bueno, justamente nos da el método por el cual podemos trasladar cualquier objeto de la realidad, o sea, está en el espacio, lo puedo manifestar, o sea, representar en un gráfico, en una hoja, en un papel. El papel ese va a estar para mí en un plano horizontal, si es que estoy trabajando sobre un tablero, en un plano vertical, si es que estoy trabajando en el pizarrón, pero yo estoy llevando una cosa que tiene 3 dimensiones siempre a 2.
¿Y cómo hago? Bueno, el método por el cual podemos transmitirlo y con total fidelidad, sin hacer cálculos numéricos, solamente mediante gráficos, usando todo lo que podemos, gráficos, cifras y símbolos, nos dio este hombrecito Monge. Entonces, vamos a ir llegando a alguna conclusión. Decimos, los sistemas de representación, o sea, todos sabemos que un sistema es un conjunto de elementos que están vinculados entre sí, ¿sí? Que tiene distintos componentes, no es uno solo, y que bajo cierta ley están trabajando todos en función del otro. Entonces, los sistemas de representación, en general, o sea, cuando yo hablo de cualquier sistema de representación, y el método de Monge en particular, son uno de estos tres grandes, como vemos acá, ay, me sale, como si fueran unos prismas paraditos acá, claro, lo estoy viendo enfrente. Entonces, bueno, como si fueran estos tres pilares, digamos, que están resueltos sintéticamente en tres rectángulos acá grandes que tienen información, y me dice, ¿cuáles son estos tres? La comunicación técnica, y más lo que es toda la física concentrada en otro pilar, más todo lo que es la matemática, es como si estos tres pilares fueran los básicos donde se asienta todo lo que hace al futuro ingeniero. El futuro ingeniero son ustedes. ¿Quién es el que va a hacer todo esto? Va a pasar de los sistemas en representación y con el método Monge a lograr manejar y ser muy hábil por lo que es la comunicación técnica. Y si a eso le suman que con la instrucción que van a tener y toda la formación, ustedes van a, y la práctica obviamente, van a conocer todo lo de la física y lo de la matemática, que haga a las competencias de ustedes. Cualquiera de ustedes va a ser este señor que, bueno, en unos años más estará con su título, capaz que no sea así ya, pero sí, va a tener eso, y si hoy tiene que estar en el ingeniero con su casco protector donde va la obra, y es el ingeniero que se persigue, sea el perfil más o menos del que tiene que salir de acá con un título, de acá de la Universidad Tecnológica. O sea, esto es para decirles nada más y nada menos que estamos hablando de una materia, representación, sistemas de representación, que es lo que estamos nosotros acá para darles, es justamente interactuar con ustedes hasta el momento de que manejen esta comunicación al dedillo, así como los van a preparar en física y van a pasar en matemáticas. ¿Se entiende esto para qué fue? ¿Por qué fue que desde un dibujo cualquiera llegamos a hablar de un sistema de representación y hablamos de un método para representar algunas cosas? Para llegar a decirles que se están formando nada más y nada menos que en uno de los pilares que conforman el perfil del ingeniero. Y tenemos la suerte de que sea la materia nuestra, o sea, esta comunicación técnica está concentrada toda en la materia nuestra. O sea que por eso consideramos que tiene que tener cierta importancia. Por supuesto que la parte básica va a ser igual para las distintas especialidades, pero después ya se empieza a hacer más específica porque la práctica es distinta, la aplicación es distinta, pero lo esencial es igual. ¿Estamos? Ahora, ¿ustedes quieren agregar algo? Víctor, Sí, Mimi, bueno, yo un poco le quería agregar a los chicos, digamos que cuando ellos se encuentren en la actividad profesional, sin duda se van a enfrentar con problemas que por ahí no están, digamos, o por ahí no se vieron en la universidad, porque uno cuando se enfrenta a la actividad profesional, ya sea en el campo de la ingeniería civil, de la ingeniería electromecánica o electrónica, sin duda uno no tiene todas las herramientas, digamos, pero lo que sí les brinda la universidad son estas bibliografías y estos métodos que sin duda le van a ayudar a resolver problemas. A través del método de Monge se puede resolver cualquier incógnita, digamos, porque esta geometría descriptiva así lo permite, ¿no? O sea, aplicando este método, nosotros podemos determinar cualquier tipo de figura, forma, sus proyecciones, lo que fuera. Entonces, yo creo que es importante, digamos, que ellos visualicen eso, digamos, ¿no? Que a partir, digamos, de que están en la universidad, todo el contenido
académico que se les va dando es para que ellos vayan forjando su creatividad y así puedan resolver problemas el día de mañana, ¿no? Claro, y con toda la formación, digamos, puedan resolver el primer problema que se les presente. El caso de la arquitectura, yo siempre pongo de ejemplo, yo terminé la carrera y estaba esperando a ver cuál iba a ser mi primer trabajo y me llegó un nicho en un cementerio. Por supuesto que en toda la universidad, 6 años, todos los diseños que he tenido, la materia de diseño puro, nunca vi ni proyecto nicho, pero sí tengo todas las herramientas, sé a dónde ir a buscarlo, sé cómo se trabaja en principio, ya me lo imagino, lo puedo lograr. Y sí, si es algo, no hablemos de un nicho, ya les cae un monstruo, o ya de una mitad de un profesional que ya viene con unos años de práctica y le cae un buen trabajo, una cosa ya. Bueno, ahí es donde está todo el equipo y tiene que trabajar con asesorías y con la consulta a los demás. Pero es eso, es lo que decía, nos da lo básico, nos da lo esencial, la universidad, a través de las distintas asignaturas. Diana, Estás sin micrófono, Diana, no sé si... mute. No, estoy perfecto, todo bien, estoy Bueno, escuchando. quedaría ahora por los chicos, a ver si ellos quieren en Sí, algún sí, me punto, que no gustaría avancemos escuchar tanto, alguna... claro, si quieren ver algo en particular o les quedó alguna duda, a ustedes que han estado escuchando, eh, siempre con toda la humildad del mundo es sintético, ¿no? A lo mejor a un arquitecto esto le lleva 3 años de carrera, ver todo esto, lo va viendo en distintos niveles. Acá hay que hacer una síntesis y que a ustedes les llegue y se puedan hacer a la idea. Hay una manito allá, Chinora. Kevin. No se escucha, No se Kevin. escucha, Kevin. Tócale el cablecito de entrada, capaz que por ahí no está. No, el cable ahí donde está conectado, el cable, fija. Ahí va, ahí quiere sonar. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahí se escucha perfecto, Kevin. Bueno, les quería comentar que yo en el secundario, cuarto año, estudié un poco de geometría descriptiva y trabajé con el método monje, que le dicen, bueno, decían método monje, así lo comúnmente le decíamos. Y bueno, ahora que encontré de la carpeta otros que lo di, hechos a mano alzada, así. También trabajé con varios sistemas de representación, por ejemplo, el diédrico, muchos dibujos tengo, la mayoría los entregué. Y bueno, y me acuerdo un poco de la materia y sé que Monje Gaspar es el padre de la geometría, también que propuso los principales fundamentos de la geometría descriptiva y muchas cosas más. Yo, por ejemplo, estas cosas las tengo que saber porque, bueno, actualmente yo no estoy ejerciendo como técnico topógrafo, pero por ahí me salen trabajos de ir a medir y cosas así y tengo que proyectar rectas, paralelas en el terreno y yo no puedo hacerlo con una escuadra. No lo puedo hacer con una escuadra al ser el tamaño tan pequeño y las dimensiones del terreno enormes. Así que directamente me las tengo que ingeniar usando estos métodos, es decir, con jalones y ya teniendo en cuenta todos los métodos teóricos. Sí, representa realidades, ¿verdad? En el caso tuyo, esto con una orientación en lo que sería topografía. Pero bueno, la gente de la construcción, por ejemplo, estudiar cómo resolver un detalle que se muestra en obra como un problema, que por más que uno lo grafique no lo puede ver. Bueno, cuando son trabajos donde se superponen o se encuentran varios componentes, justamente una de las mejores soluciones que hay, o herramientas, digamos, es hacerlo mediante, utilizando el método de Morse, ¿cierto? O sea, utilizar la teoría esta de lo que son los planos y las proyecciones de planos. Yo he visto que hay gente que resuelve hechos constructivos que no tenían alguna solución o que no se los podía mostrar de una manera, lo solucionan con este tipo de gráficos. Y así en todas las especialidades, ¿no? ¿Alguna otra cosa? No sé si hay alguien más que quiera hacer Yo algún aporte. no vi nada de eso en la secundaria. No tuve nada de dibujo porque hice orientación en economía, entonces no vimos Depende nada de de cómo eso. es el secundario. Seguro que han tenido algún contacto
la gente que haya hecho algo que tenga que ver con la parte técnica, eso seguramente. Sabemos que para tenerla clarísima, bueno, está, el médico, el que estudió medicina, el abogado, no se les ocurriría ponerse a ver este dibujo técnico. Pero bueno, Sí, lo o otro sea, para nosotros es el idioma. claro, o sea, conozco gente que ha hecho maestro mayor de obra, pero yo no vi nada de eso, Está bien, pero no te ni hagas tampoco problema. no hablamos de esas cosas cuando hablamos, así que Claro, no pero bueno, tengo ni no es idea. excluyente que ustedes hagan este cursillo, ni que no puedas estudiar ingeniería o arquitectura, porque no hayas hecho eso. Sí irías con una manito más orientada. Pero bueno, le ha pasado a mucha gente que ha entrado y ha hecho un bachiller técnico y después no siguió. O han hecho un secundario que tiene que ver con alguna orientación como la tuya, un bachiller ¿me dijiste en comercio? Sí, en economía. En economía, y bueno, hoy estás viendo más lo que tiene peso técnico, pero no es excluyente, o sea, nosotros vamos a dar lo básico y van a tener un año de cursado para salir de todas estas dudas y no entrar, justamente nos viene bien el caso que expones vos, Luz, porque de última vos vas a tener, si bien con un poquito más de práctica para lograrlo, que entenderte con lo que haga Chinori, o sea, Kevin, y vas a tener que, en algún momento, a lo mejor es abrir, a fin de año, abrir estos trabajos de Kevin y lo sabes. Un poquito más allanado el camino, que no se crean que no van a hacer nada, porque bueno, nosotros estamos desesperados por la gente que es técnica, porque nos ayuda muchísimo, los ponemos como ayudantes y nos van a ayudar no solo en esta condición de virtualidad, más en la presencialidad, para poder apoyar a los compañeros, a los que están con nosotros. ¿Sí? Porque es como que han hecho un par de prejardines más, de años de prejardín. Sería así, en este tema. ¿Sí, Diana? Es un poco, digo, esto es el objetivo de estas clases, ¿no? De que los vamos introduciendo, sobre todo a aquellos alumnos que no han visto, como el caso de Lu, que dice ahí, el nombre, no sé cómo es su nombre completo, pero bueno, Lucía. Lucía, este es el objetivo nuestro, de que se vayan familiarizando, de que vayan conociendo, de que vayan introduciendo en lo que es el tema de los sistemas de representación. ¿Para qué? Para que cuando comience el cursado, ustedes ya tengan algo de conocimiento y ganamos tiempo, por decirlo de alguna manera, en el ciclo lectivo, que puedan hacer más práctica y tengamos más horas disponibles para eso. Vamos a seguir compartiendo la pantalla, son las 7:10. Yo quisiera ver si podemos terminar con esta teórico, profe, para que Sí. después veamos la parte de la práctica. Sí, no recuerdo cómo seguía. Sigue la parte de lo que son las comparaciones entre lo que es el CAD y el... Bueno, ponelo, entonces vamos avanzando un poquito más rápido. Uh-huh. Si sé que más o menos la idea ha sido más o menos tomada por todos, seguimos un poquito más adelante, y bueno, sabemos que existe una herramienta ya que hace tiempo que están, que son lo que hacen los dibujos que tienen que ver con diseño asistido, por estas herramientas que sirven para digitalizarlos. El tema de sistemas computarizados los vemos en la parte de diseño y en la parte de ya la materialización, o sea, ya no queda solamente en plasmar la idea, sino que y llegar a hacer la ejecutiva, ya cuando está hecho y eso se está haciendo en una fábrica y se está manejando la parte del armado de esto, el diseño de la manufactura, pero asistida por computadora. Entonces, si vamos a hablar, digamos que todos estos sistemas, para el que no sabe nada, los sistemas que sirven para dibujar técnicamente, para apoyarnos a hacer un buen dibujo técnico, existen ya de los años 60, ¿sí? Las computadoras acá ya estaban saliendo, aunque eran computadoras que, bueno, obviamente ustedes no sé si lo han visto, pero yo he tenido contacto con computadoras que eran usadas exclusivamente en la parte de contable, o sea, en la parte de recursos humanos, pero a través de sus sueldos, y eran una heladera de 8 puertas, que se era una cosa enorme, que hacían un ruido enorme. Los he visto, y allí uno de los aparatitos que servían, o sea, uno de los componentes que permitían dejar grabado esto, que era un sonido horrible, que toda esa gente quedó medio tocada del oído, que hubo que darle alguna atención a la parte auditiva, un ruido para que eso se manejara y fuera con la frecuencia que necesitaba,
eran unos discos enormes que yo después me acuerdo que de uno que logré encontrar allí en una casa que la habían dejado, la computadora estaba la carcasa sola y esto como que había sobrado, y era un disco de grabado, y era como para, y yo hice un espejo enorme, todo circular así, que tenía más o menos 90 de diámetro. Y bueno, estamos hablando de que ese era el disco, era uno de los componentes para grabar, y no el disco, uno de los discos. Entonces, háganse a la idea que esto, estábamos en el año 60, era un poquito más grande que yo, en 4 años nomás. Y sin embargo, hoy yo veo la computadora y cada vez la tenemos más diminuta, menos peso, y bueno, estamos hablando de algunas que gracias a los nuevos materiales las vamos a poder tener sin tener ocupando un volumen, sino que las podemos llegar a contestar o a ver con holograms. Entonces, todo esto camina, pero a pasos agigantados respecto de lo que van otras tecnologías. Y entonces, tenemos que reconocer que, si bien existen en los años 60, que decimos, basta, no es tanto, pero lo que ha evolucionado es muchísimo. Entonces, hoy tenemos que ver que esto es un sistema, el de asistido por computadora, el dichoso CAD, el Revit, bueno, los chicos tienen más de cancha, Víctor nos va a decir después, pero justamente todo ese tipo de sistemas son los que realmente conviven y se complementan, pero de manera perfecta con lo que es el dibujo técnico tradicional. Y bueno, ¿en dónde está más o menos la clave de esto? Uno sabe que es un avance tecnológico en permanente evolución, por lo que estábamos hablando. Pero, ¿cuál es la función real? Simula una realidad que tanto para funcionar como para analizarla de distintas características me sirve perfectamente sin que yo tenga que ir a construir el modelo, ¿cierto? Sin tener que llegar a materializarlo. Y lo puedo ver todas las ideas, como dije, desde que lo creo hasta que lo veo terminado. Diana, ¿me pasa? Sí, ahí te quería acotar algo, Sí, Mimi, que si bien es cierto, estos programas están al alcance, digamos, de la mano, que todo el mundo, todo profesional creo que ya trabaja con CAD y con otros sí. programas O al específicos, menos digamos. conviviendo los Lo dos. importante para los chicos es que ellos tienen que entender, digamos, que los programas estos no se manejan solos. Uno es el que da las órdenes, digamos, que es lo que se tiene que dibujar. Entonces, esta materia, digamos, viene muy bien a efectos de que ustedes aprendan a dibujar, adquieran, digamos, todas las herramientas necesarias para después poder descargar ese conocimiento en AutoCAD o en cualquier programa. Claro, lo que estás diciendo, Víctor, lo cerraremos acá y bueno, cualquier cosa me agregás, pero bueno, una persona, el hombrecito sentado cómodamente, está pensando, piensa, prepara, digamos, esa nubecita la va a ver plasmada después a través de las tareas que puede hacer un equipo de este. Tiene la preparación de todos los originales, tiene cómo hacer que se revise, tiene que para hacer cómo se debe corregir, y tiene lo más importante que es almacenar, o sea, yo en cualquier momento busco algo y lo puedo traer al momento, tenerlo en la mano. O sea, nadie duda de que hay tiempo y calidad, pero en exceso. Y entonces, ¿qué hace la máquina? La máquina no piensa, pero sí ejecuta órdenes. ¿Qué otra persona que nosotros, o sea, aparte de ser hombres, ser del género humano, tenemos que tener conocimientos para poder decir, bueno, esto me sirve como herramienta? Porque yo lo puedo ver algunos de los elementos y realmente no sé ni por dónde empezar. Sabré ponerle el on, pero de ahí hay que conocer muchas cosas a partir de lo que uno dice, estoy conociendo lo que es la proyección, como que tengo experiencia en un dibujo ordinario, y los conceptos de diseño. Yo teniendo esas dos bases, o sea, sabiendo que tengo experiencia en un dibujo ordinario, bueno, me quiero sacar yo porque yo dentro de todo tengo un poquito más de rapidez en lo que es el método tradicional, porque bueno, me crié con instrumentos que ustedes van a ver, que son lo que uno hace cuando hace a mano alzada, cuando uno hace croquis, digo, regulares, con líneas y rectas, con instrumentos, o con la mano alzada utilizando las mismas técnicas, pero sé de los conceptos, y sé de lo que es un dibujo ordinario. Entonces sí puedo pensar y ponerme, a lo mejor a perfeccionarme, si me voy a dedicar a esto, a decir, bueno, sí señor, mire, yo voy a aprender que con este sistema
y voy a poder avanzar mucho más rápido que lo que yo hacía a mano, ¿sí? Pero la idea generadora, lo que a mí se me está ocurriendo ahí en la cabeza sentada, lo puedo manifestar con lápiz y papel una vez que yo ya me lo hice. Y si lo tengo que manifestar, tengo que conocer mucho de dibujo ordinario y mucho de los conceptos de diseño, para que diga, bueno, está, me siento y tengo esta herramienta hermosa, entonces la voy a realizar esta tarea, voy a obtener un producto que va a estar realizado en el menor tiempo posible, con la mayor de las precisiones, porque bueno, he tenido esa facilidad de corregir y pasar varios, y nunca, nunca va a llegar a reemplazarme la máquina a mí, o yo decir, no, no la necesito la máquina, o ser necio y decir, no la voy a usar. Si yo tuviera que vivir y trabajar de esto, obviamente que me voy a buscar las herramientas más ágiles y que me den más eficaz. O sea, es un poco lo que estabas hablando, Víctor, ¿verdad? Sí, 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 Que sí, los dos claramente, hacemos sí. unas cosas que son muy particulares, pero que no existimos uno sin el otro. ¿Mm? Facilita enormemente la tarea, pero bueno, la creatividad está sujeto, digamos, al conocimiento, ¿no? Entonces, primero tenemos que estudiar bien cómo es el dibujo, cómo es la representación gráfica, y a partir de ahí ya podemos entrar a dibujar lo que se nos ocurra en la computadora. Yo les voy a Este, decir que aparte es bastante, que no es casualidad que hayamos hecho ese gráfico. Es importantísimo el momento en que uno logra pensar en algo que va a hacer, porque lo ve ejecutado, porque lo necesita, pero si yo no logro armármelo en la cabeza y luego no logro transferirlo al papel o transferirlo a lo que sea un film o lo que sea una exposición, no sirve, porque no, de palabras así nomás no se hacen las cosas. Entonces, todo lo que yo tengo que armar es como que se van marcando estos pasos y bueno, no podemos decir otra cosa, no hacemos más que decir, yo lo pensé, yo lo generé, lo pasé al borradorcito y lo pasé en limpio porque sé que se puede hacer porque está estudiado de todos los puntos. ¿De acuerdo? Hasta acá yo, Diana, ¿no? perfecto, arquitecto. Me gustaría saber si quieren hacer alguna consulta rapidito, porque ¿qué hora estábamos? Estamos Son las 20. 19:20 y acá vamos a dejarlo al profe Víctor Nieto, que va a continuar él. Así que, profe, en la medida que puedas, para que podamos acortar y que nos quede tiempo para el tema de la práctica, por las consultas y la explicación. Bueno. Gracias, profe. De nada, arquitecto. Bueno, básicamente ustedes ahora que cursan esta materia van a tener que adquirir algunos útiles de dibujo, algunos instrumentos de dibujo, ¿no? Lógicamente, por la situación económica, por ahí sería bueno que traten de conseguir de algún amigo o por ahí de algún compañero que estudiaba en otro colegio técnico y tenía algunos instrumentos, se lo pueden prestar, eso está sujeto, digamos, a lo que cada uno pueda. Que no crean que en el cursillo vamos a necesitar todo esto, ¿no? Que eso quede No, no, claro. no, esto ya es Para cuando vamos cuando a cursen la manifestar, materia, claro. para el transcurso del año. De todos modos, yo creo que si adquieren instrumentos de este tipo, que son todos, les van a servir para el resto de la carrera, no solamente para primer año, ¿no? No solamente para sistema de representación, sino para toda la carrera, yo creo que les va a ser muy útil, digamos. Bueno, acá tenemos un listado que está ordenado. Lo ideal sería que traten de conseguir un tablero, un tablerito de dibujo, que si no es un tablero, bueno, consiguen una madera, que la pueden hacer cortar, que tenga los cantos bien definidos, que sean... Se corta, profe, se te cortó internet. Estoy con bajo nivel de conexión. Ojo, a mí me llegó bien, ¿eh? ¿Te llegó bien ahora? Perdón. Sí. Bueno, O sea, bueno. si no seguí como estaba bien. A mí no me... Bueno, decía que traten de conseguir un tablero, si no es el tablero que lo venden en las librerías, que normalmente trae una paralela, le podemos adicionar una regla T, o se puede fabricar fácilmente, y yo creo que esta mañana justamente estuve en una casa que se dedica a cortar maderas, y no tiene un costo muy importante, digamos, ¿no? Yo creo que con una maderita de 60 o 50 por 30, 40, estamos bien, digamos, ¿no? Con eso se puede
se puede reemplazar el tablero. Es que es un plano de apoyo, digamos, donde va a estar Claro, vamos a necesitar nuestro un plano de trabajo está apoyo bien tomado. donde les permita trabajar y fijar, digamos, la hoja en la que ustedes tienen que dibujar. Nosotros en la cátedra trabajamos con un solo tipo de hoja, digamos que es la hoja A4, ya sea cuadriculada, como le estamos solicitando ahora para el tema del cuadernillo este que tienen que completar, y hoja lisa, A4, hoja lisa. O sea que con ese tamaño, con ese formato de hoja, ustedes tienen que andar bien, digamos. Por eso no es necesario, el que lo tenga es válido, digamos, no es, un tablero más grande, digamos, ¿no? Los tableros vienen hasta de 1,20 por 90, tableros realmente como se veía en la diapositiva anterior, ¿no? Si lo tienen, es buenísimo, digamos, y si no, bueno, no importa, con ese los suplantamos con ese otro tipo de tablero un poco más chico. Se Bueno, están como les decía, en adelantando, este plano de... discúlpame, ¿Cómo? se están adelantando los chicos ahí con el chat para empezar a hablar de, bueno, si tienen o no tienen estos instrumentos. Nos pone el caso acá Alba de que su hermana en criminalística, sí, es una parte que ellos ven, que tienen que hacer una planimetría de lo que pasa, y la tienen que reflejar en un papel, y bueno, para poder hacer el antecedente y guardarlo. Y por ahí, digamos... alguien dice de la mina, pero ¿por qué no sé, Diana, si en todo caso, cuando él va haciendo eso, vos podés colgar la parte del gráfico donde está? ¿Se podrá? Ahí está, ¿ves? Cuando Bueno, ahí hagas el está, tablero, ahí nos está, paramos acá y perfecto. así vamos pasando más rápido. Ahí tenemos acá, tenemos los tipos, digamos, de fijación, que son dos tableros, el tablero, digamos, de dibujo ya un poco más profesional, digamos, que tiene 1,20, supongo, por 90, y abajo, en la imagen inferior, tenemos un tal tablero como el que nosotros vamos a usar durante el año, ¿no? Fíjense que es una madera, con los cantos bien cortaditos, bien lisos, y se le adiciona otro instrumento ahí que se llama regla T. La regla T tiene un soporte, digamos, que es el que le permite subir y bajar, y eso, esa fijación, digamos, que es móvil, en realidad no es fijo, les permite trazar líneas horizontales, paralelas, y sobre todo les permite apoyar las escuadras, como se ve ahí, para trazar líneas verticales. Ese manejo de instrumentos ya lo vamos a ir viendo durante el transcurso del año. Después tenemos ahí, se ve un portamina y una goma de borrar, que eso es algo básico, digamos. El portamina es 0,5, traten de conseguir un portamina. Sí, Diana. Digamos que les quería aclarar a los alumnos, el profe va a ir explicando los instrumentos y después vamos a contestar todo lo que tiene que ver con referencia a la práctica, así que por eso les pido que esperen un poquito, que el profe termine de explicarles y guiarlos con lo que son los diferentes instrumentos de dibujo, y después damos respuestas específicas con qué vamos a trabajar y el tema de la práctica, ¿sí? Gracias, profe. Perfecto. Bueno, esto es un poco como lo que recién estábamos hablando, que vamos a trabajar con un formato A4 de papel, opaco y cuadriculado. Así que eso no hay mucho más que decir. No sé si lo querés pasar, Diana. En las especialidades que estamos trabajando concretamente dentro de las orientaciones que hay, unos utilizan el papel opaco y pusimos los otros porque civil se maneja desde un momento en adelante en un tipo de hoja que ya no es la cuadriculada ni la opaca blanca, digamos, lisa. Es un papel transparente que tiene otras condiciones, que permite otro tipo de cosas, y bueno, también lo usamos, ¿sí? Por eso pusimos casi todo. Bueno, y acá esto yo creo que son las escuadras, es algo que traten de adquirirlo porque lo van a usar frecuentemente. Tenemos dos tipos de escuadra, uno de 45 y la otra de 30 y 60 grados. Estas escuadras tienen una particularidad, digamos, que tienen un bisel. Acá se nota, digamos, que pueden llegar a tener bisel o no, vienen biseladas. Eso queda a criterio de ustedes, digamos, con lo que se sientan más cómodos para dibujar, ¿no?
y lo que sí por ahí tienen, son de distintos tamaños, ¿no? Vienen escuadras que realmente son muy grandes, y si nosotros vamos a trabajar con una hoja A4, no es necesario que compren, vienen pequeñas, medianas y grandes. Yo les sugiero que compren la mediana, un tamaño normal, digamos, ¿no? No sirve que tengan una escuadra demasiado grande, porque el papel en el que ustedes van a trabajar es un papel, una hoja 4, no van a necesitar más que eso. Pero básicamente es esto, si pueden ser, digamos, tienen la escala arriba, también es útil, porque normalmente tomamos medidas, así que si vienen graduadas, es importante que nos sirve también, ¿no? Voy a Pasemos hacer a... acá un aporte, Sí. profe. Digo, este tema de las escuadras, y si ustedes se fijan en los títulos que pusimos 4.2, viene a referencia, que se me fue, perdón, de decir esta grilla o este esquema que habíamos trazado, para que ustedes también sirva para una organización, de decir, bueno, vamos a comenzar teniendo el elemento de base, luego necesitamos el papel, que sería el punto 2, después los elementos de fijación, cómo esa hoja la vamos a fijar en nuestra base del tablero, el pedazo de madera que podamos adquirir, o una tapa o algo, una base dura, como una tapa de cartón, de carpeta, de esas carpetas de dibujo que pueden tener algunos, ¿sí? Y luego lo fijamos a esa hoja, según el papel que tengamos que trabajar, que dijimos que en el transcurso del año vamos a trabajar con papel opaco y en esta oportunidad vamos a trabajar con papel cuadricular. ¿Cómo vamos a fijar? Generalmente lo fijamos con una cinta adhesiva, una cinta scotch, o una cinta de papel que a veces tenemos, o cinta de pintor que le llaman a algunos, ¿sí? Y luego tenemos que ver estos elementos o útiles que necesitamos para trazar, como es la regla T, o algunos técnicos, o como el caso de Kevin, si tuviese un tablero con una regla paralela, las escuadras, que es lo que acaba de mencionar el profe, y que a veces las escuadras estas nos van a permitir poder hacer algunos trazos sin necesidad de tener lo que son la regla T o la regla paralela. Para esto es que hemos subido, ¿sí?, ese apunte que habla de lo que son los ejercicios con escuadra y qué son los diferentes trazos o ejercicios que podemos hacer utilizando dos escuadras. Fíjense que habla de trazar rectas horizontales, en donde una hace de base y la otra se usa para el trazado, o el trazo de verticales, o poder trazar líneas con determinados ángulos, utilizando precisamente la inclinación o el ángulo de cada una de estas escuadras según corresponde. Como la conformación o la sumatoria de las escuadras y la posición, podemos llegar a lograr trazar un ángulo de 15 grados sin un transportador. Entonces, esa es la riqueza de poder disponer de estos elementos como las escuadras. O combinando las distintas posibilidades, hacer la cantidad de líneas que necesites sin tener poner el transportador para cada punto, para cada línea. En realidad, como se maneja el dibujo técnico, digamos, les va a decir otras precisiones y van a encontrar. Pues si tenemos que ser estrictos, Víctor, sabemos que para medir está el escalino. Que tenés que cuidar esto como oro porque son instrumentos caros. Lo que dijiste de estos 3 tamaños, ideal. Buscar uno mediano para que sirva a los fines de que nosotros podamos materializar los trabajos que hacemos. Pero de última, digo, tenés que tener cuidado porque no podés estar reemplazando las escuadras. Entonces, la primera es, mira, en este cursito, vamos a usar lápiz nomás, no usamos tinta. En primer año de ingeniería civil, no usamos tinta, usamos lo que es el lápiz. Y usamos el AutoCAD para un último trabajo que ya es más complejo. Pero sí hay que saber que cuando usas tinta, sí tenés que ir a buscar la biselada, porque si no se te corre. ¿Entendés? Entonces hemos dejado con el tiempo y el avance de usar algunas cosas. Pero bueno, si no, era como que tenés que ir a comprar una buena escuadra y que tengas que usar para hacer con tinta, más vale usar la biselada, y no la usé para nada más porque ese bisel se desgasta, empieza a haber hendiduras y sonaste.
Entonces, con mina y con lápiz, trabajamos directamente sin el bisel y no es tal, porque tenemos otra posición. Pero cuando es tinta, tenés que poner 90, necesitas el bisel, no se corre. Pero bueno, esas cosas con el avance del tiempo y la práctica, lo van a ver, chicos, y van a ver que ustedes solo van a descartar algunas cosas. ¿Querés seguir, Víctor? Sí, acá este instrumento, digamos que se llama pistoletes, si ustedes se fijan, son como varias formas que tienen, ¿no? De curvas. Esto, bueno, nosotros, si lo pueden conseguir, sería bueno, digamos, tenerlo, ¿no? No lo utilizamos todo el tiempo. O por ahí, bueno, si por ahí se juntan entre 4 o 5 alumnos y compran un jueguito, como se ve en la imagen de acá a la izquierda, compran esos 3 pistoletes y yo creo que con eso se pueden prestar o facilitar, digamos. No es un instrumento que se utilice todo el tiempo, pero sí es bueno por ahí tenerlo, conseguirlo. No sé, Diana, si quieres agregar algo más sobre esto. Considerando que estos serían como algunos elementos de dibujo de accesorios o complementarios, que son unas plantillas, no significa, y voy a dirigirme especialmente a los técnicos, de que dentro de esas plantillas podamos considerar, por ejemplo, los electrógrafos. Dentro de lo que es esta materia y en el transcurso del año, no vamos a trabajar con ese tipo de plantillas como el electrógrafo, y para los que no son técnicos, les comento, son unas plantillas de este tipo, pero que vienen con todo lo que es letras y números. Y antes lo trabajaban, los trabajan en las escuelas técnicas a través de lo que son el uso de tintas, que tiene el espacio suficiente para poder trazar una letra o un número, pero lo que nosotros buscamos, nuestro objetivo dentro de esta materia es que ustedes aprendan a escribir a mano sin el uso del letrógrafo. Por eso, hacemos particular mención de estas plantillas, porque si se pueden fijar en una de las imágenes, precisamente la central, nos permite poder trazar algunas curvas utilizando determinados métodos por la determinación de 3 puntos, vamos haciendo coincidir esos puntos y vamos a lograr trazar estas curvas que no les podemos trazar con lo que sería un compás o elemento de precisión como es el compás. Esto quería agregar. Bueno, excelente. Hacemos a la otra, no sé cuántas. Bueno, acá tenemos, por ahí había una pregunta que decía, las minas deben tener, Sofía decía, las minas deben tener un tamaño determinado. En realidad nosotros trabajamos con minas 0,5. El espesor de la mina viene también graduado, ¿no? Tenemos minas de 0,5, 0,7, 0,8, 0,10. Nosotros normalmente en la cátedra trabajamos con minas de 0,5. Pero el grafito, que es con lo que está conformado, digamos, la mina, tiene una dureza, tiene determinados tipos de dureza. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una mina más blanda para aquellas personas que tienen un pulso como débil, un pulso, aquellas personas que trazan una línea y casi no se queda como imperceptible, digamos, no tiene fuerza esa línea, bueno, ahí es conveniente que utilicen una mina más blanda, que son las que se van hacia la B. Las minas se dividen, las B son las blandas, HB es la intermedia y las H son las minas duras. Y aquellas personas que tienen la mano más pesada, y los muchachos que por ahí tienen como más fuerza, digamos, en el puño, en la mano, y hacen mucha presión sobre la punta, claramente o van a romper el papel o van a tener problemas. Entonces ahí lo que tenemos que buscar, tratar de tener una mina o intermedia, HB, o bien una H, digamos, que tampoco 9H, ¿no? Porque ya sería como un grafito muy duro, un grafito que realmente vamos a tener que hacer mucha presión para que se marque. Pero bueno, eso cada uno va a ir, son elementos de dibujo que son como personales, ¿no? Con lo que uno se siente cómodo,
yo les sugiero que compren la HB y ven cómo con este ejercicio que tienen que practicar, este cuadernillo que tienen que completar, vayan practicando, compren un tubito de minas HB. Si ustedes ven que no tienen demasiada fuerza y demás, o que queda imperceptible, se van hacia el campo de las H o bien hacia el campo de las B. Eso por un lado. Después vamos a otro instrumento que sí va a ser útil, digamos, dentro del cursado de la materia, es el compás. Bueno, este instrumento, digamos, tiene, no sé, hay algunos que salen muy caros y otros que salen más baratos, pero también tienen que ver la calidad, ¿no? Con lo que nos ofrece el mercado. Si ustedes se fijan, el compás tiene un mango, tiene una punta de metal, una punta fija, digamos, y la otra es donde va la mina, el grafito o la punta, digamos, de electrógrafo que se puede incorporar con algún suplemento, que es la que hace el trazo. Si vienen articulados, así como se ve el compás que tiene acá a la derecha, la manito ese que está haciendo un círculo, está articulado al medio, eso también por ahí es útil. Esto es de acuerdo, digamos, a si ustedes consiguen un compás, alguien que les preste, o si alguien tiene en la casa, o de alguien que les pueda prestar. O si no, ya compren, porque esto es un instrumento que lo van a utilizar todo el tiempo. O sea, bueno, y ustedes evalúen, digamos, precio-calidad para que adquieran el más conveniente, ¿no? No sé qué ofrecen hoy por hoy, la verdad que no, yo hace mucho que no compro uno, pero bueno, habría que averiguar y ver cuánto está el costo más o menos de un compás técnico y que tenga calidad, ¿no? Cierta precisión y calidad, pero no el mejor, ¿cierto? Por ahí no sé con claro, por ahí hay algunos que son muy baratos, que son plásticos, y con el uso, de tanto que se gira, como en la diapositiva en la imagen esa, se falsea esa articulación que tiene ahí, y bueno, ya después no dibuja con precisión, ¿no? Así que bueno, eso también es algo que lo tienen que averiguar, ver qué es lo más conveniente, ¿no? Con los precios se van a dar cuenta. Sí. Es lamentable, pero bueno. Pero muchas veces hay intermedios, hay opciones intermedias, sí. Bueno, otro instrumento que vamos a necesitar, que lo van a necesitar durante el transcurso de la carrera, es el escalímetro. El escalímetro nos sirve para medir, tiene distintos tipos de escalas. Como ven acá es como una estrella, y en cada una de esas tiene una graduación, digamos, que nos permite ir variando las escalas, ¿no? Eso es un instrumento que sí o sí lo van a utilizar. Ahora vienen unos que son también, como decía, con las escuadras. Unos grandes, que son hasta 30 centímetros, otros más pequeñitos, intermedios de 15, y vi unos hasta de 7 centímetros, creo que tiene, sí, de 10 centímetros. Bueno. La verdad Profe, sí. si viene el de 10, que es el chiquitito, si Sí. quieres yo prendo el video, yo tengo los dos, tengo el grande y el chiquito. Ah, perfecto. Y no Buenísimo. sé si lo ve. Ahí está, claro. Ahí está, sí, lo vemos. El de 30 perfecto. y el de 15. Que es el chiquitito. Después viene el grande. Ese es muy práctico. Este tiene que 10 centímetros. Después viene el grande que tiene. Este tiene que 10 centímetros. Después viene el grande que tiene 30. Anda con el escalímetro en el bolsillo. Sí, de 10 es muy práctico. Es más cómodo manejarlo. Sí, yo recién les sugería que el tema de las escuadras, que no compren instrumentos muy grandes, porque cuesta un poco transportarlo, ¿no? Y el hecho de que si ustedes compran escuadras muy grandes, o se les caen, o por ahí chocan y se van estropeando, digamos, los cantos, así que ustedes busquen algo intermedio, algo que les sirva, que se sientan cómodos. El tamaño de papel les va a permitir trabajar. Si tienen uno de 30 centímetros, les es útil lo mismo. Nosotros normalmente cuando ustedes rinden los parciales, todos estos instrumentos los tienen que tener ahí sobre la mesa, o sea que, así que bueno, yo creo que les va a ser muy útil.
Y bueno, y después tenemos acá el transportador, que todo el mundo lo conoce. Esto es un instrumento que se utiliza desde el primario, calculo yo, no sé. Claro. Así que el que pueda nos sirve para medir ángulos, y básicamente es eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. El tamaño medio que decía usted de las reglas, ¿de cuántos centímetros más o menos tenemos que elegir las reglas? Las escuadras, Sí, de las escuadras, ¿Viste el papel que vas a usar? vos fíjate que cuando vayas a la librería, vos pedile que te muestre todo lo que tenga, digamos, a disposición, ¿no? En cuanto a los tamaños. Y bueno, si la hoja es de A4, con una escuadra, no sé, que tenga 25, 20, está bien, digamos, ¿no? Eso, le vuelvo a repetir, los instrumentos de dibujo son como personales, son como personalizados. Uno va a ir adquiriendo lo que le va a resultar, digamos, después práctico para... Estas son sus herramientas, chicos. Así que como no sé, el albañil por ahí va a la ferretería y busca un balde con la cuchara, y me imagino que las cucharas de albañil vienen de distintos tamaños, de acuerdo al trabajo que tengan que hacer. Pero ellos seguramente ya tienen una idea formada de si van a necesitar un cucharín chiquitito o una cuchara grande, digamos, ¿no? Esto pasa lo mismo. Ustedes, con lo que se sientan cómodos, con lo que ustedes vean que está al alcance de su bolsillo y que lo puedan adquirir, lo compran. Y si no, lo piden prestado. Pero hay algunos instrumentos que para mí estaría bueno que lo tengan, porque lo van a seguir usando durante la carrera. Creo que No tiene sé que ver si... fundamentalmente también con las capacidades del ingeniero, es decir, la practicidad de poder llevar un escalímetro de bolsillo, un portamina en su estuche, unas escuadras chicas, que a veces con una carpeta con cierre, que es como más práctico para el ingeniero, le permite trasladar estos útiles básicos, en donde ustedes pueden dar respuesta a través de un croquis, de una representación gráfica, sea que estén en el parque industrial, que estén en el campo o estén en una ruta. Entonces eso tiene que ver también con las competencias que les confiere a los ingenieros. ¿Queda algo más? No sé, arquitecta, si queda una diapositiva más. Bueno, y estos son los instrumentos de limpieza que decía la arquitecta recién. Necesitamos una goma de borrar. Estas gomas de borrar normalmente vienen así, digamos, blanca, toda blanca, que es para lápiz, y algunas vienen con una parte azul, que es para tinta, pero eso, como no vamos a trabajar con tinta, así que ustedes si compran, adquieran esta que es para lápiz. Bueno, después un cepillito de cerda, digamos, para que cuando ustedes trabajen, cepillan, limpian la zona de trabajo, porque el hecho de que ustedes borren y ahí nomás siguen trabajando, esa goma que queda, ese material, ese desperdicio que va quedando ahí, va manchando, va estropeando, digamos. Entonces, la prolijidad acá y la dedicación es algo que nosotros lo tenemos muy en cuenta. Bueno, después tenemos una tijera para cortar, si es que hay algún borde, por ejemplo, si hay alguien que haya comprado una hoja que sea un poco más grande, de A4, pero si él la mide y la recorta, es válido lo mismo, así que nos va a ser muy útil, digamos, una tijera, y una trincheta, o el cúter, como normalmente se conoce, que también es útil seguramente cuando tenemos que desde afilar la punta de un lápiz, o bueno, por ahí cortar algo, qué sé yo, que necesitamos seccionar algo, es importante tenerlo. Así que básicamente estos son los instrumentos que van a necesitar para durante el año, el cursado de la materia, y bueno, y como todo, digamos, lo tienen que cuidar. Se adquieren cualquier instrumento de esto, el uso es lo que yo creo que el uso que ustedes les van a dar, si los dejan tirados por ahí o se lo prestan al hermanito para que juegue, y por ahí se van estropeando, se van dañando, ya sea las escuadras, las reglas, el escalímetro. Entonces yo les sugiero que por ahí el escalímetro algunos vienen con estuche, ese que viene con estuche es muy útil,
porque lo Es de protege también al madera, a escalímetro. veces el de madera que es tan caro, El vienen de un madera. estuche porque obviamente se golpea o se van deteriorando las aristas, ¿verdad? Claro. Entonces Y que cuidado, bueno, y el cuidado, ¿no? Que cada uno le puede dar, porque nos pasa que, digamos, cuando ustedes iban a las correcciones, bueno, alguien siempre se olvidaba algo y eso no está bueno, digamos, porque van a tener que gastar nuevamente, y sobre todo sus padres, así que, no, y bueno, los instrumentos estos de precisión, Víctor, hay que acordar que, de hecho, eh, se da mucha importancia al trabajo a mano alzada. Tiene que estar el trabajo a mano alzada porque no es la condición, digamos, de que vamos a tener siempre el acceso a la computadora o a los instrumentos. Estamos en lo que decía Diana, vos, de estar en una fábrica, estar en la ruta, y hay que solucionar cosas, hay que repetir, y no está en ese momento, hay que hacerlo. Entonces, sí, hay una unas es maderitas que por ahí no están acá en el listado, que por ahí alguien la puede el tener. apoyo, ¿no? La Es una carpetilla maderita de tipo tablero, tipo tablerito que tiene como un broche en una de las partes. Ese es el tablerito más es útil, práctico a la hora de... ¿Cómo, Mimi? es el más útil de los útiles, es el que usamos más porque lo llevamos como plano de apoyo de todo. Claro, porque ese plano de apoyo, digamos, les permite sujetar la hoja y a medida que van trabajando, bueno, les ofrece, digamos, una superficie bien rígida para poder trazar con precisión las líneas. Y yo lo que Bueno, quería todo hacer lo que... era como una mención, Víctor, a hilar las cosas. Desde lo que hacemos el dibujo, y pensémoslo al dibujo ese, que es lo que vamos a ver en el otro teórico que vemos acá, que es cómo se hace a mano alzada, o sea, a pulso, y que uno tiene que manejar en cualquier situación, y puede ser muy preciso y hacerlo bien. Sí, Tanto que sí. con eso bien hecho, y si está todo en condición y cumple con todos los requisitos, lo podemos dar a alguien que se dedica a pasar en limpio, al arcadista o al que hace según el sistema que vos quieras elegir. Pero está esa transición que en el ingeniero es muy importante. El ingeniero es muy minucioso, es muy estricto, el ingeniero no confía tanto en que le va a salir todo bien, entonces está permanentemente evaluando si lo hizo bien, si lo pone, lo saca, vuelve a hacer la línea, necesita hacerlo con instrumentos porque hasta no confía de su propia mano, confía de los cálculos y de todo lo demás, y a lo mejor no es confiado de su trazo. Entonces, y no porque sea no tenga esa capacidad, la tiene igual que todos, pero no la desarrollan más. Entonces, Claro. tiene, por supuesto, mucho peso el desarrollo de otras competencias, pero esa también. Y soltarse y tratar de ver hasta dónde puede resolver. Yo he visto ingenieros que con el trazo a mano alzada se manejan de mí. Y bueno, otros que están confiados, que saben que no le va a salir tan derechito, entonces, ¿qué hacen? Hacen un buen borrador a mano alzada y lo pasan después en el AutoCAD, ¿sí? Que es lo que vemos todos los días. Pero bueno, para los dos hace falta saber lo mismo. Y es esto que decíamos, conocer todas las técnicas, conocer todo, manejarse con el tema este de que uno lo puede ver terminado porque lo tiene que ver hecho y pensar que lo puede hacer la máquina directamente si yo no me dedico a eso, ¿entendés? A lo mejor estoy en otro momento o estoy en una parte de trabajo que no me exija tener que estar yo sentado en el tablero dibujando eso, ¿eh? O en el escritorio. Por eso es importante que ustedes lo lean como algo que se va armando como un sistema, como algo integrado. No sé, Diana, vos decías de la parte práctica, mucho no Bueno, podemos dedicar la vamos a tratar de desarrollar un poquito en estos 10 minutos que nos queda el tema de la práctica. Una cosa voy a tratarles de explicar general. Profe Víctor, no sé si Sí, vos lo tenés, lo compartís. yo sé que no puedo compartir desde acá. Lo tengo abierto, pero no lo puedo compartir. No sé si me tenés que No, poner a tenés mí como que tener anfitrión. el host. No Sí, debe pero estar, claro. A ver si te pones, Diana, lo pones a él. Ahora, denme un rato. Fíjate si le das el host a él, capaz que sí. Porque el anfitrión me lo da la UTN. A ver ahora. No, pero esto entra directo, Diana, A con la ver, clase. Víctor, ahora si estás, a ver. ¿podés? Ahí está, sí, sí. Bien. Bueno, habíamos dicho entonces, este cuadernillo que está subido al campus virtual consiste en poder hacer unos ejercicios ¿Lo en estás viendo unas ahí? hojas. Una hoja A4, ¿sí?
en donde ustedes vamos a trabajar para iniciarnos con lo que es la hoja 4 cuadriculada. Esta hoja 4 que compran ustedes, que vienen los blogs, hoy en este momento también existen esos blogs, vamos a respetar fundamentalmente que tengan las medidas de la hoja A4. ¿Sí? ¿No había una anterior a esta, Víctor, donde están las medidas de la hoja, los 2.97 por los, No. por los A 2.10? ver. No, 2.97, pero de todos modos es algo que... Bueno, por la ahí hoja, que- la hoja 4 ustedes la van a medir, ¿sí? Que tenga las dimensiones de los 2.97 de alto por 2.10 de ancho, ¿verdad? Ancho digo, frente, 2.10 de alto. A partir de esa hoja, nosotros vamos a trazar lo que se llama el recuadro que definimos en la cátedra. Esto no es un capricho de la cátedra. Esto lo establecemos, estas condiciones que están basadas en normas, que eso lo vamos a ver en el transcurso del año, ¿no? En donde del margen izquierdo vamos a dejar hacia adentro 0,25, o sea, 2,5 centímetros. Y luego el resto de los lados, tanto en los márgenes derecho como el superior y el inferior, vamos a dejar 1 centímetro, ¿sí? A partir de ahí vamos a trazar este recuadro que nos va a permitir definir, perdón, y en la parte inferior van a trazar lo que sería el rótulo, que se llama rótulo. El rótulo es un sector o una sección de esta hoja en donde vamos a poner determinada información que nosotros les vamos a solicitar. Veamos el rótulo, Víctor, por favor. Vos sabés que cuando lo amplío, no sé hasta que no me permite, se pixela, no Bueno, sé si... veamos. En el rótulo había una imagen Esto, sola del rótulo. Más abajo, fíjate. Pasa la hoja. En el rótulo, ¿qué es esto? ¿Ven? Es una parte, como bien vuelvo a repetir, en donde ustedes van a dividir, ¿sí? En 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones, ¿sí? Y en cada una de ellas les pedimos una información. El apellido y el nombre, a qué comisión pertenecen, si a la A o a la B, y a la vez les pido por favor que aclaren a comisión A o B, guión, y pongan en qué ingeniería están inscritos, civil, electrónica o electromecánica. La fecha va a ser la fecha en la cual ustedes van a entregar, lo que dice visado, que es un sector que queda reservado para la cátedra, y es donde dice hoja número, significa que le van a poner el número a la hoja. ¿Y por qué enumeramos las hojas? Porque las hojas las vamos a trabajar de una sola carilla, ¿sí? Es decir, las hojas, en el caso de los ejercicios, no lo trabajamos de los dos lados. Este es la hoja, en este caso tengo una lisa, pero como ustedes van a trabajar con cuadriculadas, esto va a ser el derecho, en donde en el margen dijimos, vamos a dejar los 2,5, 1 centímetro de cada uno de los lados, y en la parte inferior va a ir este rótulo con toda esa información. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Entonces, como decimos hoja número, acá va a ir esa información. Del otro lado no voy a trazar nada. Solo voy a trabajar de este lado de la hoja. Voy a elegir un solo lado. Vuelvo a repetir, lo que es el rótulo en la parte inferior de la hoja, deben escribir lo que dice alumno y completo. Diana Nieto. Luego pide la información. Comisión B, Ingeniería Civil. Fecha, la fecha de entrega. Visado, voy a escribir visado, pero no voy a poner nada porque eso lo va a llenar la cátedra. Hoja número 1, 2, 3, 4 y las hojas que sean necesarias. A partir de este recuadro que yo he definido por los márgenes que he marcado y el rótulo que va en la parte inferior, me queda el delimitado, lo que se llama el área o el campo gráfico, en donde voy a hacer los ejercicios, todo lo que se ve en cuadriculado. Yo se los he dejado así, marcado solamente eso en cuadriculado a propósito para que identifiquen y se vayan familiarizando
cuál es el área de trabajo o campo gráfico en donde ustedes van a tomar el criterio cada uno y va a tener que ir analizando y pensando a dónde vamos a ubicar los ejercicios. Por supuesto que como vamos a trabajar con una hoja cuadriculada, toda la hoja va a ser cuadriculada. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esta área definida por nosotros nos va a permitir decir, bueno, ¿cómo voy a distribuir los ejercicios? Tengan en cuenta que uno de los ejercicios debemos trazar para practicar, para flexibilizar, para ablandar mi mano, con el lápiz que voy a ir definiendo según la presión, la intensidad de mi mano, dos hileras de líneas verticales. Bueno, tendré que ver qué es lo que voy a, cómo voy a tomar esto. Bueno, para eso es el cuadriculado, para que yo tome de base, para que sea mi trama de base. Entonces diré, bueno, tomaré 2 filas de cuadritos, 3 filas de cuadritos, y voy a trazar utilizando el cuadriculado todo lo que son las líneas verticales que se trazan desde arriba hacia abajo. Siempre. Pero ojo, si yo voy a tener 2 hileras de líneas verticales, luego voy a tener las horizontales, luego voy a tener las oblicuas, ¿cómo voy a distribuir? Cada tanto voy a distribuir estos ejercicios de tal manera que queden de manera equilibrada en mi campo gráfico. Y que no de pronto me queda todo amontonado arriba y luego me tengo que hacer abajo así un sector de líneas oblicuas para llenar la hoja. No es eso. Entonces les pido por favor, ¿sí? Que ustedes, está subido al PDF, Julián, les pido por favor que ustedes miren la hoja, analicen, distribuyan, razonen, cuenten los cuadritos hasta que mis ojos vayan familiarizándose, ¿sí? Y recién voy a proponer los ejercicios. Estas hojas cuadriculadas que ustedes pueden tener, algunos ya pueden tener en casa algún blog, seguramente traen como unos recuadros que tienen de encabezamiento, vienen esos formatos. No es que viene una hoja cuadriculada que no tiene nada, no. Pero ustedes no lo consideren. Ustedes tomen los bordes, los límites de la hoja. Los límites de la hoja. Y a partir de ahí voy a hacer el recuadro donde quede, respetando las dimensiones que nosotros damos, y vamos a trabajar. Esas hojas, como yo les digo, se trabajan de un solo lado. Voy a tomar estas hojas A4, las voy a fijar en esa base o en ese soporte que mencionaba el profe Víctor, en donde puede ser un tablero. Yo les mencionaba que puede ser una tapa de una carpeta, que no tenga rugosidad abajo, sino que sea lisa, porque al momento de que tracemos se nos va a estropear el trazo. Y la voy a fijar a esa hoja con una cinta, la voy a tratar de poner de la mejor manera posible, lo más derecho, ¿sí? O lo que mencionó también los profes, el tema de las tablillas. Estas tablillas que son como un pedazo de acrílico, o vienen de acrílico, de PVC, de madera, que en la parte superior tienen un broche grande, en donde yo puedo fijar mi hoja y no se mueve y ya no necesito la cinta. ¿Qué me permite esa base? Que yo voy a tener mi hoja para trabajar fijada a la base para poder trazar las líneas. Las líneas verticales, perdón, esta base tiene que estar sobre el escritorio. Si tengo mi escritorio, mi mesa, me siento cómodo, tranquilo, relajado, tengo mi lápiz, tengo la goma y tengo este cepillito de cerda, y si no tengo un trapo limpio, una gamuza, un pedazo de una remera de algodón, me viene bárbaro para yo mantener limpio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con lápiz, hasta que nos familiarizamos, tenemos que considerar ciertas situaciones. Una de ellas, la transpiración de mi mano. Cuando yo no tengo práctica con el lápiz, que generalmente no lo tienen porque están acostumbrados a trabajar siempre con lapicera, el lápiz empiezo y tengo cierto nerviosismo, no sé cómo me va a salir. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tener ese trapito que me permite a mí poderme limpiar la mano, porque por
transpiración de mi mano, por el sudor, voy a arrastrar el lápiz, el grafito. Es decir, cuando yo voy trabajando, pongo esta lapicera roja a propósito para que se note, ¿sí? Es decir, yo voy a apoyar y empiezo a correr la mano, porque me apoyo la mano en el cuadrito hasta que yo tenga seguridad en el trazo. En el trazo, ¿qué va a ser? Para las líneas horizontales, siempre de derecha a izquierda. Siempre de derecha a izquierda. Y en un solo trazo. Porque el trazo que ustedes empiecen a querer para seguir derechito es como un trazo cortado, que no es así en dibujo técnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ese trazo cortado lo ve alguien o al momento de representar una pieza dirán, bueno, no sé, en este momento se me ocurre que el tornero le va a decir, bueno, arquitecta, usted me hace este trazo, significa que tengo que tener un material determinado. No, 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 no es así. Entonces, el trazo es directo, de una sola vez. Obviamente que al principio voy a empezar acá y capaz que termine arriba o termine abajo. ¿Cómo logro eso? Fijando un punto al inicio y el punto al final. Miro, ¿sí? Un ejercicio de vista me va a permitir a mí transmitirle esa orden a la mano y poder trazar desde la izquierda hacia la derecha. La base, la madera, el acrílico, el tablero, no se gira para nada. Hagan de cuenta que ese soporte o esa base tiene un tornillo, tiene alguna goma de pegar, tiene cola y lo ha fijado al escritorio, a la mesa de trabajo. No pueden estar girando para trazar las líneas horizontales. No se gira. Por eso pedimos estos ejercicios. Y para el caso de las líneas verticales, siempre voy a trazar de arriba hacia abajo. Siempre. ¿Cuál es la medida que debemos tomar para las letras? Ya vamos a llegar, déjenme un segundo. Entonces, las líneas verticales decimos de arriba hacia abajo. Siempre voy a mirar el primer punto y el final y voy a trazar. También voy a tener que tener cuidado de no arrastrar el lápiz, voy a tener que trazar siempre de una sola vez una línea, no entrecortado. En el caso de los ingenieros electrónicos, si nosotros hacemos ese trazo, dibujamos esa línea como si estuviéramos entrecortada o de trazo, el sistema, o pareciera que va a ser un circuito que va a tener distintas fases, distintas interrupciones donde tengo que poner una llave térmica. Y no es así. Entonces, tengan mucho cuidado que todas las representaciones tienen un significado. Entonces, las líneas son de una sola vez y se trazan de izquierda a derecha para las horizontales, de arriba hacia abajo para las verticales. Y en el caso de las oblicuas, ¿quién es el que está haciendo eso en la pantalla, por favor? Les pido, por favor, que respeten a los profesores. Esto es una falta de respeto a lo que están haciendo. Alumnos universitarios, por favor, están en la universidad, no están en la secundaria. El caso de las líneas oblicuas tiene que ver con que tienen que trazar, van a considerar, por ejemplo, un cuadradito, yo les estoy haciendo exageradamente, un cuadradito en donde voy a ir uniendo los extremos visualmente, ¿no? Y voy a trazar desde este vértice hasta el otro, y así voy a ir practicando, ¿sí? Para que ustedes puedan ir familiarizándose y ablandando la mano. Tomarán 2 cuadros o 2 líneas de cuadriculado para hacer una línea vertical o una línea inclinada. Eso lo van a definir ustedes, vuelvo a decir, definiendo el campo gráfico y viendo qué es lo que va a calzar en cada una de las hojas. Por último, el tema de las letras y los números. Las letras y los números van a tener por ahora una altura acorde al espacio donde debo llenar, en el caso del rótulo. Fíjense que si tengo una altura determinada para poder llenar yo ese rótulo, voy a trazar unas líneas guías que se llama casi imperceptible, como una línea base y una línea tope, en donde me va a definir la altura de la letra mayúscula. También voy a trazar una línea auxiliar o una línea de guía para trazar las letras minúsculas, pero hay que tener en cuenta
esto es una sugerencia, no es que lo tengan que hacer a todos porque todavía no lo manejan, pero les vamos dando algunos tips. Van a tener que tener en cuenta que hay letras minúsculas que van hacia abajo y letras mayúsculas que van hacia arriba. Caso de la T, caso de la L, o hacia abajo como la P o la Q, que también tienen que definir una altura. Todo esto lo vamos a ver detenidamente en lo que es en el transcurso del año, que están bajo normas IRAN. Sin embargo, lo que nuestro objetivo con esta guía práctica es que ustedes ablanden la mano, que se familiaricen con lo que tiene que ver con lo que sería el lápiz, el papel, ese campo gráfico que a veces nos resulta como muy aterrador, porque no sé cómo voy a distribuir, no sé cómo voy a poner, no sé cómo voy a hacer, se me mancha, se me rompe, etcétera, etcétera. Sé que he ido muy a las chapas, les pido disculpas, pero tampoco queremos extendernos mucho de la hora de ustedes, porque sé que están desde hace rato. En el campus están subidos los PDF, apuntes sobre escuadras, apuntes sobre trazos de línea, la guía, el PDF con el tema de los formatos. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, esta es la guía que está subida, en donde les pedimos que ejerciten lo que tiene que ver con líneas, lo que tiene que ver con letras mayúsculas y minúsculas de todo el abecedario y los números. Nosotros hemos presentado esto, les hemos subido, en donde pedimos a veces, en algunos ejercicios creo que son hasta 2 renglones, en otro uno solo, y eso les va a permitir a ustedes tomar un criterio para poder hacer la distribución. Vuelvo a repetir, consultas o dudas pueden hacerlo en el grupo ahí en el campus, por favor, nos escriben lo que necesitan y vamos a responder en la medida que se puede. Si no, la próxima clase, profe, habíamos quedado que vamos a trabajar únicamente con práctica. Bueno. En la próxima clase solamente práctica. Entonces, les voy a pedir que ustedes vayan descargando, ejerciten y preparen su cámara para poder mostrarnos el trabajo que van haciendo. Y nosotros vamos a ir guiando. A lo sumo traer el apuntito ese que lo has pasado también como adjunto. Y el tema de las escuadras también tenemos. Vamos a ver bien todo lo de las escuadras. Ahí también vamos a hacer lo que es el tema de ejercitación. Se lo vamos a ayudar a interpretar. ¿Alguna pregunta? Por ahí es importante, Diana, que los chicos ya comiencen a trabajar, digamos, tienen todo el material cargado, sí, comiencen a trabajar, así ya para que ya se enfrente con el problema, digamos, ¿no? Ahí le van a surgir las dudas. Ahora ustedes, todo bien, pero porque la arquitecta les acaba de dar una explicación, digamos, pero cuando ustedes comiencen a trabajar, ahí surgen las dudas. Entonces, todas esas dudas ustedes las van anotando, las van apuntando, y la próxima clase nos muestran el trabajo y evacuamos todas las dudas. Para que ustedes se organicen y se programen también en cuestiones de tiempo. Nos quedan con ustedes 3 encuentros, 3 clases. 3 clases de las cuales la que viene, ¿sí? Va a ser esta práctica y la explicación, o vamos a ir trabajando sobre ese apunte de escuadra, y nos quedan un teórico número 2 y uno de práctica. Y se acabó, ¿sí? Profe, no puedo abrir el PDF. ¿Cuál PDF, Rodríguez? Si me lo dice ahora, controlamos, preguntamos. ¿A alguien? ¿Saben por qué no pueden abrir? Porque no está en PDF, está en formato zip. Tiene que descargarse WinRAR y a ese archivo descomprimirlo. Si no, no lo van a poder abrir. Pensé que estaba todo. Claro, ustedes, fíjense que hay una carpeta que dice zip. Esa la descargan y esa cuando descarguen se va a abrir todos los archivos que contiene esa carpeta. Y ahí pueden cliquear en cada uno de los documentos y se van a abrir. Bueno, creo que hemos barrido lo que más se pudo, profe. Sí, no, creo que estamos ya. Archivos, algo para agregar. Que ordenen después las consultas para cuando estemos en la parte justamente de la clase que viene, dedicarnos a salvar todo esto, ¿no? A evacuar todas las consultas que haya y sobre la práctica.
Hay muy alguien. pequeño. Bueno, ¿ves, Sofía? Es lo que te acabo de decir, por eso, si vos hiciste la práctica y ya hiciste algo, estaría bueno que en la próxima clase prepares tu cámara, sacamos una foto, la muestras o la muestras como directamente y vamos bien. ¿Dónde Ahí estaba Estela cuando hablé yo? Estela Romero, ¿cuándo se ingresó en el grupo? ¿Recién hoy y a esta hora? ¿Alguien le puede responder a Estela cuando entregamos esto? De los alumnos le pregunto. ¿Quién va a responder? Profe, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Sí. Lo vengo repitiendo del primer día. Era la última clase que había que presentarlo. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. No me acuerdo si caía 16 o 18 por ahí. En el caso de ustedes, el 16 de marzo es la última clase. Es la que le sigue el 16. El 16 es la última clase, de ahí le damos, Claro. si fuera el Por otro eso. día, la parte de subirlo al campo y Claro. si no pasamos por la universidad, si están las condiciones dadas. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, son las 20:10 ya, pasadas. Profe, Sí. yo sí tengo una duda. Dígame. ¿Vio el cuadernillo de donde tengamos para imprimirlo, el que tiene la práctica de las letras? Yo tengo, no, yo le muestro por la cámara, yo tengo unas hojas milimetradas, no sé si las ve, que es del mismo tamaño de la cuadrícula que tiene el trabajo que usted nos dio. Si lo puedo hacer acá, porque para imprimirlo no es muy legible para trabajar sobre eso. A mí se me cortó. Hola. Ana, se le cortó. ¿Vos me escuchas? Yo los veo a los dos, los escucho a los dos. Bueno. Ajá, eso. O sea, es una hoja milimetrada. Tiene el mismo espesor de los cuadritos que usted nos dio para hacerlo el trazado, solo que para imprimirlo, no sé si será en mi caso, no me sale muy legible, entonces si lo puedo trabajar sobre eso, para practicar las letras. No vas a imprimir nada, vas a hacer todo en la mano. Claro, o sea, hacer la práctica de las letras sobre esta hoja milimetrada, que es del mismo grosor para trazar los lápices, en vez de imprimir el cuadernillo de letras, que usted nos da el rectángulo donde tiene el espacio para hacerlo sobre la hoja de milimetrada, armar la carpeta ahí. Para, Ana, me parece que estás confundida. Ana, escúchame. Lo que nosotros hemos subido, el cuadernillo, es un modelo para que vos vayas copiando en la hoja tuya. No tenés que imprimir nada. Entonces, como que nosotros no hace te damos falta que lo imprimas, Ana. Claro, te damos el ejercicio, vos lo descargas, lo vas mirando en la computadora sin necesidad de imprimirlo y vas haciendo el ejercicio en esa hoja milimetrada o si tenés una hoja cuadriculada. Pero vos tenés que adaptar con el formato y el margen de la hoja. Tenés que dibujar sobre la hoja que vos dispongas lo que nosotros te hemos enviado. De todas maneras, las hojas milimetradas, no sé si tendrás una cantidad suficiente, porque este cuadernillo tiene, profe, ¿cuántas páginas? Y tiene como, a ver, ya te digo. No me acuerdo el número. 10. O 12 o 17, lo sumo, creo que era. Ahí Bueno, te digo. Entonces, si vos, Ana, disponés de 20 hojas milimetradas, eso también tenés que analizar, bueno, trabajás sobre las hojas milimetradas. Y si no, porque vuelvo a repetir, trabajamos de un solo lado la hoja, no de ambos lados. No, sí cuento con esa cantidad de hojas, por eso le preguntaba, porque tengo con varias hojas, entonces le preguntaba eso, si se lo podía trabajar en 17 eso. hojas son. Bueno, si vos dispones de una cantidad de 17 hojas, tenés que dibujar en esas hojas en blanco, que está limpia tu hoja, lo que nosotros te enviamos. No tenés que imprimir nada. No es que eso es de base y sobre eso van a ir trabajando. No.
Ustedes hacen todo de cero. En la hoja, en blanco, se dibuja todo. ¿Se entendió? Sí, sí, le entendí, es que me había perdido más o menos con las cosas que estaban diciendo y cuando había consultado en el grupo que tenemos nosotros, entonces me había perdido. Ahora ya le entendí y entonces trabajo sobre esa hoja como le explicaba. Así es, Ana. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Otra recomendación, arquitecta, no Sí. desechen nada, digamos, si ustedes por ahí están trabajando, ¿no? Y hay algo que no le termina de cerrar o no están muy conformes, no hagan un bollo y lo tiran. Lo guardan, buscan otro papel, comienzan de nuevo. No es válido por ahí estar en la cama dibujando, ¿no? Porque si no están cómodos con las posiciones, nunca le va a salir bien. Entonces tienen que lograr, digamos, su mayor esfuerzo para que la línea y su trazo se vaya mejorando en cada trabajo que vayan haciendo, ¿no? Así que nada, eso como recomendación, arquitecto. Perfecto, profe, muchas gracias. Arqui, ¿algo para agregar? No, preguntaron ahí antes si era el 16 de marzo. Obviamente 5 clases que entran entre febrero y marzo. Y ustedes van a comenzar ya directamente, cuando termina marzo, comienzan con el cursado ya, así que ahí se va a definir, o sea, el 16, nosotros estamos terminando con la comisión de ustedes, Claro. la B, y estaríamos definiendo en qué día lo van a entregar, si lo van a hacer subir al campus, y en qué momento, si lo van a hacer presencial, lo van a llevar a la universidad. Al campus lo van a tener que subir con la fecha que le digamos, si no, no va a haber otro momento. Y después lo otro sí se puede acordar tranquilo. Sí, sí, sí. Lo más importante es el campus, porque es el documento o es la constancia oficial que a ustedes les queda y a nosotros también. Claro. Yo creo que todo esto se va a evacuar la clase que viene también, o sea. Sí, 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 volvemos a repasar. Lo más importante, descarguen el archivo y comiencen a practicar. Y nos vamos a estar viendo en la próxima clase. El próximo, con ustedes, nos juntamos el 2 de marzo. Que tengan una buena noche, que la pasen bien. Gracias, hasta luego, arquitecta. Hasta luego, buenas noches. Diana, Mimi. Chao, profe. Chao, chao. Bien, Chao, chicos. profe, que ande bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.